¿Qué tal amigos del Cucurucho de Papel? Estamos en una nueva entrevista y esta ocasión tenemos al gran músico, percusionista Alfredo Valiente, quien también es historiador, investigador, gestor cultural afroperuano, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cajón y otros instrumentos que precedieron a este instrumento que por muchos de nosotros lo hemos conocido. Maestro Alfredo Valiente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerlo. Y bueno, como ya habíamos conversado antes, la preocupación e intención también de saber sobre los instrumentos afroperuanos y afrodescendientes, ¿no? Si bien sabemos el cajón peruano es muy reconocido incluso a nivel mundial, pero también sabemos que hay otros instrumentos antes de. Antes que nada, maestro, quisiéramos conocerlo un poquito más a usted, quisiéramos saber, para que el público también pueda saber, quién es Alfredo Valiente. Ante todo, es un honor estar con ustedes. Gracias. Para mí sinceramente me siento muy en casa, Sí. en la casa de los afrodescendientes, los afroperuanos. Siempre hay un espacio para crear historia, para formar parte de aquella historia olvidada también, ¿no? Mi nombre es Jorge Alfredo Valiente Martínez. Yo nací un 19 de abril de 1953 en el barrio obrero de La Victoria, barrio de criollos, a 3 cuadras del estadio de Alianza Lima, ¿no? Entonces, la Plaza de Armas a 4 cuadras y hemos podido disfrutar de ese criollismo antiguo de los grandes maestros. Tuve la dicha y la oportunidad de crecer en una familia donde llegaban los grandes cultores, familiares, hasta inclusive de mis abuelas, de mis tíos, compadres con mi papá. Entonces, siempre estábamos rodeados de puro criollismo, ¿no? Y la niñez más hermosa, creo, es cuando la música se comunica con uno, ¿no? Definitivamente. De niño, ¿no? Ahora, usted nació en La Victoria, Sí, señor. ¿no? Entiendo yo, bueno, también en Barrios Altos, Lima mismo, el criollismo era muy intenso en aquella época, ¿no? ¿Nos podría comentar un poquito más o menos esa época, esa etapa donde el criollismo, los valses, la marinera en sí, la marinera limeña que decimos hoy en día, cómo fue en ese momento esa época? Le explico un poco. En La Victoria, tanto como el Rímac, tanto como Surquillo, hasta inclusive el Callao, el Rímac, ¿no? Barrios Altos, cuna de grandes cultores, centros musicales, grandes lugares donde se desarrollaba nuestra cultura, muy apegada a su historia, a sus tradiciones, ¿no? Claro. Pero manteniendo esa dulzura y esa mística, ¿no? La Victoria tenía sus sonidos, Barrios Altos tenía sus sonidos, claro. El Rímac tenía sus sonidos, ¿no? Cada uno se desarrollaba en cantos igual también, claro. ¿No? Había no era competencia, sino era esa demostración de quién tenía mejor calidad sonora. Era una competencia sana, por decirlo así. Exactamente, y tú podías ir de barrio en barrio, que esa era otra de las cosas. Tuvías un grupo de guitarristas, yo me acuerdo, tendría pues 8, 9 años, 10 años, cuando fue la primera vez que de la casa del barrio obrero salió a mi tío Augusto Ascue, Luciano Guamachano, claro. Mi padrino Mañuco Covarrubia, mi maestro Pancho Caliente, el dúo Valentina y Sabina, el dúo Café con Leche, que después es otra historia. Grandes cultores encaminando hacia el Callejón del Buque porque había que ir a celebrar el cumpleaños de Valentina. Claro. Valentina Arteaga. O sea, ya te imaginas, era para carnavales 14 de febrero, que era cumpleaños de ella. Esos carnavales duraban una semana más o menos. Y entrabas a ese callejón y estaba adornado con quitasueños, cadenetas, frutas colgadas, palmeras. Era una felicidad entrar a esos lugares así, porque escuchaban la música, no había estridencia, no había equipos de sonido. Claro. Entonces los acordes de la guitarra, las voces afinadas, era maravilloso escucharlo desde que llegabas al Callejón del Buque, ¿no? Claro. 3, 4 días de jarana en esos sitios.
Ya imagino, claro, antes, claro, las fiestas antes, ¿no? Incluso los carnavales duraban muchos días. Muchos, y especialmente la gente duraba porque no dejaban de cocinar. Siempre habían 4 o 5 cocineras en la cocina, preparando todo el tiempo. Para todos. Para todos, para todos. Esa era una tradición que se ha ido perdiendo, pero eran los fogones que tú los veías que estaban. Por eso que la gente podía durar 2 o 3 días, claro. Y no había chisitos, ni bocaditos, ni nada de eso. ¿Me entiendes? Claro. Era comida bien, ¿no? Claro, era platos, 3 o 4 platos y entrada y todo. Las personas disfrutando. Te ibas a tu casa y regresabas y seguía la grana. Claro, ¿no? No, igual los barrios, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, estaba cerca del barrio obrero, cruzaba. Mi papá era compadre con mucha gente de los criollos, grandes criollos. Pablo Casas vivía cruzando la avenida Grau, llegabas a la unidad, a la Facultad de Medicina, claro. Y ahí Girón Puno, y ahí estaba la Quinta de la Confianza, y frente a la Quinta de la Confianza vivía mi tío Pablo Casas Padilla. Entonces era un orgullo entrar a su casa y tocar con él, aprender de él, claro, ¿no? Claro. Es muy interesante porque estas historias, bueno, mi padre es de Saña, ¿no? Y también me comentaba cómo era su juventud, y estas historias a veces como que te hace ver una Lima o un Perú totalmente distinto a lo que se ve ahora, ¿no? Diferente. Pero bueno, las costumbres van cambiando, pero hay tradiciones que todavía se mantienen. Y se mezclan, por ejemplo, vamos a poner mi padre, de origen lambayecano, mi abuela Carmela Landazuri, pues nacida en Saña, criado mi papá también en Saña. Entonces, la mezcla del norte con mi mamá limeña, mazamorrera, ¿no? Claro. Entonces, esa dulzura de la casa siempre nos faltaba chicha de jora y chicha morada. Uf. Entonces, porque las tradiciones, claro, ¿no? Se mantenían. Se mantenían. Es por eso que en la casa siempre se le rendía mucho. Y había matriarcado, ojo. En la casa había matriarcados muy acentuados, como en el caso, claro, de nosotros, muy acentuado el matriarcado. Claro, sí. Lo que decía la mamá, la abuela, eso era ley. Totalmente de acuerdo. Y había que atender y escucharlas, sí. Y al contrario, ¿no? Tener ese respeto por ellas, ¿no? El respeto. Ahora, ellas cantaban en las cocinas, tú las escuchabas cantar, no te dejaban entrar a la cocina, pero escuchabas cantar allá adentro de esas mujeres, pues es una maravilla, ¿no? Mis abuelas, mis tías han sido cantoras del Señor de los Milagros, saumadoras del Señor de los Milagros. Entonces esas melodías, esas cosas las aprende uno desde niño, ¿no? Claro. Y vas hilvanando las historias también. Alrededor de tantos maestros te vas formando un mejor concepto también. Exacto. Con quienes te vas rondando, te vas rodeando y qué vas aprendiendo. Exacto. ¿No? Como dice el dicho, mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Siempre voy a recordar algo que me dijo mi tío Augusto Asco. Me dijo, ok, nosotros te vamos a enseñar, pero quiero que lo aprendas sin dañarlo. Ya, claro. Escúchalo, apréndelo y enséñalo, pero no lo dañes, porque esta es la esencia de nuestra cultura. Por eso que a ellos no les gustaba enseñar, porque había gente que lo manipulaba, lo dañaban, o se ponían el nombre que era de ellos. Un montón de cosas habían antes. Entonces, por eso ellos eran un poco recelosos con su tradición y su cultura, ¿no? Me imagino. Sus obras maestras que han hecho, ¿no? Claro, me lo imagino. Ya. Vamos a hacer una pausa, maestro. Sí, claro, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Para poder acomodarnos, porque el solcito está que nos calienta mucho. Ya haga hermoso. Vamos a refrescarnos un poquito. Una pausa y volvemos. Ya regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso acá en esta segunda parte con el maestro Alfredo Valiente, que nos ha comentado en la primera parte un poquito conocerlo a él, cómo nació, cómo ha vivido, o sea, aquellas épocas de gloria, por decirlo así, ¿no? Maestro Alfredo Valiente, conversando hace un momento me había comentado que había estudiado, algo así entendí, en lo que hoy se conoce en la Universidad José María Arguedas. ¿Puede contarnos un poquito más sobre su experiencia como educador, músico? ¿Cómo fue que esa transición de que fue estudiante a lo que es ahora? Ok, en esa época, en los años 70, no había universidad de la cultura. No existía ninguna universidad que estudiara la música, la cultura, ni el arte tampoco, ¿no? Era el Instituto Nacional de Cultura que estaba en esa época, estaba regentado por la señora Victoria Santa Cruz,
y Claro, ya. Nicomé de Santa Cruz, eran los dos, ¿no? Estaba frente al convento San Francisco, al costado, acá mismo, Girón Claro, Ancash, por Ancash. pero en esa casona bien bonita que está Sí, 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 frente, sí. ahí quedaba el Instituto Nacional de Cultura. Ah, mira. Ahí estudiamos con Andrés Soto, Cecilia Barraza también. Ah, es su Ellas, generación. claro, casualmente, yo empiezo a tocar con Cecilia Barraza después que ella gana Trampolín a la Fama, en el Claro. año 72, creo 73, ¿no? Augusto Ferrando, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos conectamos y ahí nos conectamos con Andrés Soto también. Y es por eso que salimos seleccionados como embajadores culturales del Perú para representar el Festival Mundial de la Juventud en Rusia, ¿no? Por primera vez se hacía en la Universidad Patricio Lumumba. Y venían representados de más de 190 países de todo el mundo, habiendo en esa presentación por 7 días constantes de presentaciones, actividades culturales, y después la final, que era como un cierre, ¿no? Claro. De la demostración de los instrumentos tradicionales de cada país. Ya te imaginas, todos los instrumentos africanos también, de la China, del Japón, todos los instrumentos del Brasil, instrumentos cubanos, ¿no? Que estaban casualmente a ese festival. Estaban invitados los compadres de Cuba para que organizaran la parte Claro. folclórica musical. Pero fue una experiencia muy bonita porque bajo la dirección de Nicomedes y de Victoria se aprendió muchísimas de las cosas que, Claro. Ellos fueron docentes, pues, ¿no? por supuesto, Docentes, por claro. supuesto. Es más, cuando viajamos en 1977 a Japón, Ya. con la delegación Los Hijos del Sol del Perú, los embajadores culturales del Perú, ahí estaba el Jaime Guardia, Lira Pausina, el señor Fausto Bolorier en el arpa, Abelardo Vázquez, Adolfo Celada, Cecilia Barraza, Judith Acuña Guaraguara, cantante soprano. Claro. Un espectáculo maravilloso. Tuvimos 5 meses en el Japón, por todas las islas, todo el archipiélago. Fue espectacular, maravilloso, una gira completa, ¿no? Ahora, ¿cómo inicio? ¿Con quiénes inicio? Imagínate las estrellas de Lima, Claro. con Abraham Valdelomar, mi tío Manuel Valdelomar, Cucharito Valle, Ricardo del Valle 1500. Y yo que estaba muy joven, tenía 16, 17 años, en un restaurante que se llamaba El Todo Vuelve, la señora Piedad de la Jara, que era la dueña del Caramanduca. Muchos se van a recordar ese restaurante. Y ahí estaba como show principal y central Rosita y Alejandro Ascoy, a los que desde ahí tuve la oportunidad de conocer y acompañar todas las noches solo con el cajón a ellos, ¿no? ¿Ha tenido regalo. la oportunidad de tocar junto con él? Sí, yo tengo fotos con ellos casualmente, ¿no? Con Rosita y Alejandro Ascoy, que están después en Danzas y Canciones, pues trabajé muchos años en Panamericana también. Entonces, Polo Campos nos llevaba a las giras por todo el Perú y muchas veces lo llevaba a ellos como emblema. Estaban casi vivos, estaban las 6 grandes, las 6 chicas. Frente a mi casa vivía Eloís Angulo, imagínate cómo no aprender de todas esas cosas, ¿no? Tenía maestros a su lado, el cual podía usted tener, digamos, un ejemplo a quién mirar o a quiénes mirar, ¿no? El rey de las polcas, mi tío Pedro Espinel, llegó hasta su casa porque tenía unas hijas muy bonitas. Y él vivía frente a la plaza de Hacho. Entonces hasta allá no iba porque ahí siempre nos faltaba jarana, ¿no? Y después en la noche me encontraba con él en el restaurante El Sambo, porque Polo lo tenía él una consideración muy especial. Lo acaban de operar una de sus piernas, así que yo era el lazarillo de mi tío Pedro Espinel de subirlo al escenario, le ponía su silla de ruedas, le daba su guitarra, yo me sentaba con él al costado y cantaba 4 o 5 canciones, pero ya pues imagínate, un honor tocar al lado del tío Pedro Espinel, ¿no? Claro. El rey de las polcas, ¿no? Y dígame, maestro, partiendo de ahí, bueno, ya desde muy joven estamos escuchando que ha estado, digamos, involucrado con el arte, con la música. Cuando, digamos, le toca le toca la posta de poder continuar este legajo, ¿no? Ya como maestro, como difusor,
¿Qué es lo que ha podido ver, o sea, a la experiencia que usted tiene en este trayecto que ya viene como músico también, maestro? ¿Cómo ha visto la música en ese trayecto? Muy interesante tu pregunta. Han habido procesos de transformación. Los que mantuvieron hasta inclusive tradiciones constantes, especialmente en la danza, en el canto, en la marinera, en el festejo, en las polcas. Se bailaba una polca, se bailaba también la mazurca, se bailaba otros tipos de bailes también, ¿no? Claro. Que después se fueron perdiendo con el tiempo. Tradicionalistas, ¿no? Claro. También los que quisieron hacer transformaciones, subieron hasta el balde, querían hacer con bossa nova, y hubo unas etapas de buscar formas de expresar lo nuevo, ¿no? Claro. Pero siempre fueron quedando de lado y siempre quedó la esencia, lo natural, ¿no? Los sonidos tradicionales, ¿no? La fiesta patria, por ejemplo, para fiesta patria, el 28 de julio era verbenas por todos lados, vendía las vivanderas de todo lugar a vender sus productos, había música, el arpa se tocaba por todos lados, tú escuchabas arpa y guitarra, cajón en todos esos sitios. Claro. Era otra cosa. Igual también los carnavales eran unas comparsas que venían barrio por barrio. Había, ¿no?, una competencia de todos los Por barrios. ejemplo, en el barrio de La Victoria llegaban a la Plaza Mancocapa a hacer 3 días de carnaval, ¿no? Entonces iban rotando las agrupaciones que venían, por ejemplo, del barrio de San Cosme, del barrio del barrio... Cada uno venía, por ejemplo, de Lucana, venían todos así. Cada barrio tenía su comparsa. El barrio de Renovación, el barrio de Luna Pizarro, todos ellos tenían sus comparsas y llegaban a... Era una gran celebración antes, ¿no? Igual eran en todos los barrios, era igual, no solamente La Victoria, yo hablo por la experiencia, ¿no? Cuando desde niño yo he visto esas cosas. Claro. ¿No? Hay algo que ha mencionado y quiero, acá sí vamos a cambiar un poquito ya el panorama. Habló sobre la esencia de la música y es algo que también es el punto principal de esta entrevista con usted. No, sí, déjalo correr, que nomás quede, ¿ya? Cuando hablamos del cajón peruano, que es lo que inicié hablando, se sabe solamente la mayoría sobre el cajón, ¿no? Pero, como ya habíamos conversado, incluso había datos que usted que me dio, antes del cajón, ¿qué había? O sea, los afrodescendientes, ¿qué tocaban? O sea, si bien es cierto, el cajón es un instrumento percutivo, ¿correcto? Sí. Entonces, pero antes, ¿qué es lo que había? ¿Qué existía antes del cajón? Ok, vamos a remontar un poco más de historia. Cuando vinieron los esclavos africanos, no solamente de Angola, de Camerún, de Congo, de Costa de Marfil, de diferentes razas, y se fueron asentando en la zona norte, primero por allá por Saña, los primeros zonas de esclavitud, porque hasta inclusive el centro de acopio era en Saña, ¿no? Ahí se vendían, y ahí están los libros que demuestran, ahí era centro de acopio, compra y venta de esclavos, para tal, 20 para tal hacienda, 40, 18 niños para tal hacienda, o sea, venta y compra de esclavos. Entonces, cuando vinieron a la zona de Lima, acá donde quedaba casualmente la Santa Inquisición, estaba prohibido totalmente que ellos hicieran rituales, porque aquí eran muy católicos, ¿no? Sí, muy religiosos. Entonces, era imposible que les dieran la oportunidad de que ellos ejecuten sus instrumentos, entonces estaban prohibidos totalmente. Ellos tocaban tambores de pellejo, tambores de cuero, tambores de botija, ¿no? Pero ¿De todo botija, estaba... cuál es? La botija, por ejemplo, la botija de pisco, ¿ya? Que se desfondaba, por ejemplo. Exacto. A la boca le ponían un cuero amarrado bien a la boca, entonces por debajo quemaban entonces el cuero templaba y lo tocaban con palo. Después también el tambor de tronco, los tambores de tronco. Claro. El madero viejo, por un árbol viejo, tallado por dentro, vaciado, y le ponían estacas de madera para estirar el cuero. Igual, todo era templado a fuego. Todo era templado a fuego. Entonces, una sonoridad tremenda.
escuchar los españoles y lo de las iglesias, esos sonidos para ellos, pues, y ellos sus rituales lo hacían de noche. Claro. Entonces era satán y eso estaba prohibido. Entonces fueron encontrando maneras. Por ejemplo, en Saña, ¿no? Ya. Estos calabazos tienen más de 1000 años de historia, ¿no? Siempre se han desarrollado, especialmente en el norte, pero el clima antes era muy benigno acá en la costa. Entonces, por eso que en las acuarelas de Martínez de Compañón, o si acaso, Martínez de Compañón, Pancho Fierro, de Merino, aparecen ya en 1700, 1800, en las pampas de Amancaes, acá en el Rímac, Claro, un guitarrista, ¿no? Un guitarrista y un afrodescendiente tocando en el piso, tocando el checo. Entonces, esos son los instrumentos más antiguos de percusión aquí en la costa, ¿no? Es muy posible que en toda la costa se haya desarrollado este instrumento, ¿no? Con estas capacidades de sonido, ¿no? Con esta capacidad de sonido. La capacidad sonora del checo y la angara, son 3, la angara, el checo y la lapa. Imagínate esa combinación de esos 3 sonidos. Allá en el norte no había problema. Claro. Porque allá no había Santa Inquisición. ¿Me entiendes? Entonces hubo la posibilidad de ir desarrollando este tipo de encantos y todo, y en la costa igual. Ahora, cuando empiezan 1800, cuando empiezan a llegar los barcos de todo el mundo trayendo mercaderías, ¿en qué lo transportaban? Si se ponen a ver hasta inclusive en las películas, en los grabados, en los dibujos, están bajando de los barcos en cajas de madera, cajas. Claro. ¿A dónde cree que iban a parar esas cajas? A la casa de los estibadores, a la casa de los trabajadores. Te sentabas, por ejemplo, vamos a suponer, esta ha sido una caja donde se traían herramientas, ¿no? Vamos a poner alemanas. Venían herramientas italianas, porque mucha mercadería teníamos con Europa y venían unas cajas de pino, de cedro, venían, cortaban madera donde sea y armaban esas cajas. Entonces acá pues decía, oye, ¿qué? Entonces sí se puede, pues, ¿no? Entonces ya encontraron una manera de sacarle ritmo a las cajas. Claro. Por eso que hasta inclusive hay unas cajas inmensas. Mi tío Elías Ascue, hermano de Luciano, de mi tío Luciano, de mi tío Augusto Ascue, su hermano, tocaba cajón. Y hay una foto donde está, el cajón es tan grande que lo ha inclinado, echado hacia aquí para poderlo tocar. No era que lo fabricaban, por favor, no estén inventando diciendo que fabricaban los cajones, no, eran los cajones que venían. Según el tamaño, no importaba. A veces, por ejemplo, mi tío Pancho Valente, él tocaba en un cajón chiquito. Y él siendo 1,90 m, tenía un cajón chiquito. Tremendo. ¿Por qué? Porque eran cajas chicas. Y no tenías que estar andando, acuérdate que había que ir a chiviar, a tocar o a una fiesta con tremendo cajón. Mejor uno chico nomás, ¿no? Claro. Entonces, eran muchos tamaños, diferentes tamaños de cajones. Ahí dicen, no, pero están fabricando. Miren bien, abran las imágenes y van a ver que acá dice en alemán la marca, el sello del cajón. Entonces a mí no me va a venir que lo han fabricado. Nadie tenía madera para fabricar esos instrumentos, imposible, ¿no? Claro. Ahora, perdón que le interrumpe, cuando hablaba del checo, bueno, tengo un conocimiento que el checo es un fruto. Sí. Es un fruto. Sí, por ¿verdad? supuesto. Y mayormente crecía en el norte, no sé si seguirá creciendo Sí, en el norte. sí, por supuesto. Es la única zona que todavía se puede producir. No, el cambio de clima ha dañado mucho. Por eso que quien tenga un checo, cuídenlo, porque ya están en extinción. No hay manera. Se puede hacer un invernadero para que haya la temperatura, la humedad especialmente. A mí, por ejemplo, yo los he comprado ahí en el norte, crudos, y yo los he trabajado. Cada uno tiene su sonoridad, cada uno tiene su forma. Todos son hermanos aquí, todos son hermanos, diferentes semillas, son primos, diferentes semillas, y te produce todo diferentes tipos de tamaños, ¿no? Vendría a ser el checo, vendría a ser el papá del cajón, porque el cajón aparece en
casi a terminales de 1900, 1800, por ahí aparece en blanco y negro, Sí, chiquitito, ya, ahí, uno que está tocando, entre comillas, parece un cajón, ya por ahí, pero el Checo aparece en 1700, entonces es claro, muchísimo más claro, antiguo, aparte ¿no? que hay que tener en cuenta que Saña, ¿no? La ciudad de Saña es una de las ciudades más antiguas que Más tiene el antiguo, Perú. iba a ser la capital. Iba a ser la capital Iba a de ser- perdón, la capital del Perú. Sí, sí, ¿No? tenía las 7 iglesias tan igualititas como la de acá. Claro, igual. El terremoto y la inundación, La inundación en la fue- frente del niño se asustaron, porque ese era un centro de acopio, ahí había, hasta ahora existe el Cerro La Horca, Claro. ¿no? Sí, sí, Y lo tú conozco, sabes sí lo perfectamente hasta qué grado, Sí. ¿verdad? Y ese es otro tema. Ya que no ese podemos es hablar. otro tema, pero los vestigios están ahí, Claro. hay que darlos a conocer. Sabes que allá en el cerro, casualmente el Cerro La Horca, está el único monumento a la esclavitud. Sí. Pero ¿quién lo sabe? Nadie. Sí, ese es algo ¿Entiendes? ese es algo creo yo que muy aparte del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación también deberían, ambos Uno ambos está sectores interesado. deberían intervenir y también o sea, que la juventud conozca más sobre la historia. Me apena decir eso, me apena decir que ellos traten de ignorar, de minimizar, ¿no? Claro. No se puede tapar el sol con un dedo. Exacto, totalmente de Nuestra acuerdo. cultura ha estado viva con ellos, han luchado palmo a palmo y nuestras sonoridades ahí están, nuestra danza están ahí, nuestra comida, ¿no? Nuestras tradiciones están. Claro. Entonces claro. hay que realzar así igual como se realza la selva, a la sierra, igual a la costa. Los afrodescendientes también tienen sus espacios donde se tiene que dar a conocer sus costumbres, sus tradiciones, sus instrumentos. ¿Se imaginan un ensamble con todos estos instrumentos netamente peruanos nada más? Y la calidad sonora que debe tener. Por eso ahora vamos a hacer una pequeña demostración, pero quiero darle a entender cuál importante ha sido el aporte que ha tenido el checo, la angara, la lapa, el güiro, el carrascón, todos estos instrumentos, hasta inclusive pásame por favor las tablitas. Y curioso las Mire, esto es un instrumento netamente afroperuano. Entonces te ayudaba las palmas. Tú haces con las palmas, pero triplicó. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces era para... Las tablitas. Claro. Simples, ¿no? Pero que sin embargo forman parte de todo lo que es la musicalización afroperuana, todo lo que se puede hacer y enseñarles a las nuevas generaciones. No se le puede negar esa oportunidad a los jóvenes, a los niños, de que aprendan todo esto. No hay un solo colegio que enseñe el checo. El checo desde el 2010, todo el trabajo que se hizo con mi compadre Rafael Santa Cruz, que en paz descanse, para que se haga realidad el patrimonio cultural de la nación, el checo, del 2010. Y de Se ahí, entregaron 30 mejores checos a todos los músicos. Ninguno los tienen, A mi tío Pepe es el único que todavía en su casa lo he visto, mi tío Pepe Villalobos. Pero después la mayoría ya desaparecieron, la mayoría. Entonces, ¿por qué? No le saben dar un uso, una forma, no quieren aprender también las técnicas. Ahora, el checo no es un cajón y lo quieren tocar como cajón. Y ahí nomás ya están mal. ahí está mal. Ahí nomás están mal. Claro, Ahora, aparte que la manera de percutir es diferente. Bueno, lo he visto tocar muchas veces y la manera de percutir es totalmente diferente. por supuesto, ahora, cuando tú en las acuarelas, vuelvo como testimonio a las acuarelas, porque no lo tienen sentado entre las piernas. Ellos están sentados en el piso y el checo está acá prácticamente en el aire. ¿Ah? Entonces así lo están tocando, no lo tienen agarrado como lo están tocando ahora. Una demostración, ya una demostración. Claro. Por ejemplo, si tú lo agarras y le quitó todo ¿por qué? Porque lo estás apretando y es como, ya no tiene sonoridad. Pero sin embargo, miren.
Checo. Claro. Muy bueno, muy bueno. Te das cuenta, es importantísimo cómo se tiene que tocar, ejecutarlo. Ahora, yo por los años que he venido buscando una mejor sonoridad encontré el hueco. Nadie lo toca en el hueco, lo ponen acá, entonces lo golpean como si fuera cajón. Y ya ahí perdió toda su calidad, pues, ¿no? Ya perdió toda su calidad. Por ejemplo, un dato. Miren este. Imagínense combinado ellos dos. Claro, claro, claro. Y la calidad sonora es totalmente diferente, el sonido es totalmente diferente. Por supuesto, ¿no? No tiene nada que ver con o sea, no tiene nada que envidiar al cajón en realidad. Yo amo el cajón. Yo me desarrollé desde niño con el cajón. A los 7, 8 años, mi tío Manuel Flores y mi tío Evaristo Tabaqui me fabricaron un cajón especialmente. Ya no echado como todos lo hacían, yo le dije, yo quiero uno para yo sentirme parado y sentirme más grande. Porque como todos lo tocaban echado, entonces yo me sentía muy chiquito. Tengo una anécdota. Habían ido a almorzar a la sala, al comedor, y habían dejado los instrumentos ahí. Y mi maestro Pancho Calente tenía su cajón chiquito. Yo agarré, lo paré y me puse a tocar. Entonces, oye, ¿quién está tocando? Ah, es el hijo del Cholo, mi papá, el Cholo Papa. Claro. Es el hijo del Cholo que está tocando. ¡Ay, Cholo! Tiene que hacerle su cajón, le dijo. Entonces mi tío Manuel, mi tío Evaristo, tienen que hacerle su cajón. Y en 15 días me hicieron mi cajón. Por cosa del destino y la vida, hace un año atrás lo han encontrado en un ropero, en una casa que ni siquiera era la nuestra. Mis hermanos se lo habían llevado hace años a jaranear y ahí se había quedado en esa casa. Y mi hermano Rosendo ha recuperado ese cajón y está en casa de mi hermano ese cajón. Lo he tocado, le puse 2 clavitos y volvió a sonar como los dioses. Imagínate, eso fue el mejor regalo que he recibido. El cajón, yo te lo digo, es el instrumento que más he llevado por el mundo. ¿A dónde no he viajado con ese instrumento? Claro. Pero me interesa también que se resalte y se dé a conocer los instrumentos, ¿no? Porque el Perú no solamente es cajón. Exacto. Aquí hay una pequeña prueba de cuántos instrumentos tenemos para combinar y se imaginan un ensamble de todos estos instrumentos. Yo ya lo he hecho, así que vivo enamorado de esto. Es por eso que vengo haciendo el trabajo para poder hacer la recuperación de los sonidos tradicionales de la costa del Perú. Están lógicamente incluido todo esto. Yeah. Y también el arpa, pues, que tiene que definitivamente, ver. Definitivamente. Vamos a hacer una segunda pausa, maestro. Sí, claro. En la siguiente ya nos va a comentar un poquito sobre estos instrumentos que la verdad sí están muy interesantes de por sí. La tocada del Checo que ha dado ahorita me ha sorprendido bastante. Vamos a una segunda pausa y continuamos. Miren los sanguchitos, ¿eh? Calentitos, cafecito, ¿no? El café, hay que decirle al director del museo. Bien, continuando en esta tercera parte ya de la entrevista al gran Alfredo Valiente, y justamente antes de empezar estábamos hablando de los instrumentos, ¿no? En especial sobre el cajón. En esta parte de la entrevista el maestro nos va a comentar un poquito de estos instrumentos que ven acá, que muchos se estarán preguntando, ¿son adornos? ¿Qué es lo que vemos acá, no? Desconocemos a veces algunas cosas que es propia de nuestra cultura y agradecemos al maestro Alfredo Valiente que nos va a explicar un poquito sobre estos instrumentos netamente peruanos. No podemos irnos sin explicar la riqueza importante y el aporte que ha tenido el cajón, que tiene supuestamente 3, yo le saco 7. Entonces 7 sonidos en escala, claro, ¿no?
y te vas a dar cuenta cómo baja y cómo va subiendo la gravedad. Otra de las cosas que ha aportado el cajón importantísimo es que veo que no se les enseña correctamente y los niños tocan ahí y pobre sus espaldas. Sí. Entonces la importancia que siempre uno tiene es a la hora, la posición de cómo se siente sobre el cajón, ¿no? Y es aquí nomás, ahí nomás es, ya no baja más. Abajo no va a sonar diferente, hasta ahí es el cajón. Acá está el corazón, ahí está. Aquí está, nada más está todo. Pero si van hasta abajo y no se están buscando en el sótano, ¿qué sonido le pueden sacar? Y no, ahí nomás. Le ponen también los pies. Pero para eso están las manos, la técnica en las manos. Si lo mismo le puedes, no necesita poner los pies, es como si la guitarra le pongan el pie también, ¿no? Entonces tiene sus técnicas, no la critico, pero es importante mantener la tradición, ¿no? Cómo suena el cajón, ¿no? No se puede uno estar parándose y pisándole encima menos, pues, ¿no? Entonces hay respeto que se tiene que tener con los instrumentos. Yo agradezco mucho el aporte a los grandes maestros, fabricantes, que ahora hay muchos buenos cajones, pero encontré en estos cajones PR una calidad sonora muy especial, ¿no? Con unos bajos y... El maestro Pedro Rodríguez hizo una excelente recopilación para no irnos del cajón. Esto aparece también, ¿puedes agarrar un momentito? Sí, claro. Estos también aparecen en las acuarelas, aparecen también el cajón que le llaman el cajón de comparsa, ¿no? Dígame, la diferencia es enorme con el cajón y el cajón de comparsa. Combinado, ¿te imaginas eso? Él hace base y el otro se lo repique, es maravilloso. Por eso que es excelente el aporte que hizo el maestro Pedro Rodríguez con la creación y la fabricación, que veo que ahora otros fabricantes ya también lo están imitando. Entonces vamos a ir por los instrumentos más humildes, los prácticamente olvidados, ¿no? Como por ejemplo las tablitas. Claro, hace un rato ¿no? que había hecho una demostración con las tablitas. Reemplazar las palmas, dice, ¿no? Claro, el reemplazo de las palmas, ahora te imaginas en una comparsa, por ejemplo, la gente se cansa también las palmas, pero tiene un desgaste acá, y esta es una plana, miren. Tiene su técnica para poderlo agarrar, no hay que buscar que el dedo ingrese aquí, porque si no muerde la yema de los dedos. Entonces los filos, las tablitas. En Cañete todavía se usan mucho. Los niños de mi academia, ellos también lo están usando, ¿no? Ahora, dentro de los calabazos, por ejemplo, dentro de los calabazos, uno de los más conocidos es el güiro o el carrascón. Tiene maneras, por ejemplo, de ejecutarlo, lo cuelgan acá. Para eso es el... También. Así nace, ¿no? Entonces lo puedes tranquilamente. ¿Me entienden? Ahora, miren, otra de las cosas, todo lo toca, bueno. No, señor, ese también tiene su sonoridad de estrés. Miren,
agudo, intermedio y grave. Ahora la combinación de los tres. El carrascón, el güiro, ¿no? Netamente también su sonoridad es peruana. Todo esto los he fabricado, así que he tratado que la sonoridad sea la más cercana, ¿no? Claro, claro. Otro de los instrumentos que aparecen en Martínez de Compañón y de Pancho Fierro, y hay una foto que hicimos después del que sacamos en el Saña con el Museo Afroperuano, allá en Saña. Claro. Ellos tienen un calabazo grande igual. Miren, el calabazo a la mitad, que yo lo he tocado. Hay una foto donde yo estoy con la máscara de Diablo número 2, porque el Diablo número 1 soy yo. Y igual, pero es más grande. Y esta ejecución es esto, miren. ¿Ve? Para Son de los Diablos, para las comparsas, para todo eso. Definitivamente. Sí, sí, sí. Ya David ¿No? tocar, Entonces, sí. Ahora, ¿cuán importante para la parte rítmica? Por ejemplo, este es el chéquere peruano. Los centroamericanos, los cubanos, muchos africanos también tienen chéqueres bien grandes, son más grandes, mucho más pesados también. Si se ponen a ver, es bien liviano. Entonces tiene su capacidad sonora muy interesante, ¿eh? Chéquere. Ahora, esta es una creación muy interesante. Fui varias veces a Saña y a buscar checos y me dijeron, búscale al Chucho en Lambayeque. El Chucho, ¿quién era? Así que lo fui, era un joven, yo pensé que era una persona, me era un joven, pero que su papá de ellos, abuelo, sembraban checos, pero que habían fallecido y no estaban sembrando ya. Pero que él estaba haciéndolos y nos hicimos grandes amigos. Fui por intermedio de la Casa de la Cultura de Lambayeque, de Chiclayo. Hice una conferencia de 3 días sobre los instrumentos y todo. Y con Sergio Alfaro hicimos la idea y la proposición de crear un reemplazo de la cajita. Ya, de esta. La cajita, es lo que más se aproxima a la cajita limeña, ¿no? La cajita limeña, ¿no? Esa es la cajita limeña. Claro. La cajita de Saña es más chata, es cuadrada y se toca con un martillito. Ya, ok. Y a alguien se la presté y no me la devolvió nunca. Pero es una cajita más chata, igualita tiene la tapa, pero se toca con un martillito, ya sea redondo o cuadradito, pero es con martillo. Creo que le viste en una pintura de Pancho Fierro esa que me Por supuesto, una chatita, ya, esas son las de allá de Saña que utilizan en Saña. Entonces, viendo las posibilidades de los calabazos para darle formas, perdón, miren cómo, ¿miren?
El chichumeco, en honor al chichu. Sí, igual el calabaza, el proceso de desarrollo del calabazo dura un año hasta que crezca el calabazo y después ya se pone a secar y ya se puede trabajar. Yo los he hecho, felizmente lo fui tratando de darle forma también, ¿no? Me ayudó mucho Sergio Alfaro, yo lo aprecio mucho por el aporte también que él dio, ¿no? Otro de los instrumentos también que siempre yo le he tomado mucho cariño, yo vine después de muchos años al Perú, regresé y tenía el interés de rebuscar en la historia de mi padre, de mi familia. Mi papá siempre hablaba de los checos, eran como unas bateas, eran inmensos, crecían unos calabazos inmensos. Papá dice que ahí lo bañaban, ahí lavaban la ropa, ahí guardaban para la fruta, los granos, multiusos. El plástico fue que en los años 70 dejaron de sembrar un poco porque ya el plástico era más fácil, pero esto hasta utensilios, todo se fabricaba. Ahora, una de las cosas que yo vi y que es muy notorio es que el checo siempre lo han tocado entre las piernas, ¿no? Tradicionalmente, en estos últimos 100 años, lo han puesto entre las piernas al checo. Yo vi que le quitaba mucha calidad sonora, ¿no? Encontré la manera cuando fabriqué mi primer checo, que fue otro, yo he hecho bastantes checos, pero encontré que esta sonoridad que tiene, te voy a sacar uno también. Miren la capacidad que tiene checo. Muy bueno. Patrimonio cultural de la nación. 2010, ¿verdad? 2010. Hay que enseñarlo a los niños. Su fabricación es simple, desde la sembrada. Hay que enseñarles especialmente cómo se siembra. Es muy simple, es una planta rastrera, no necesita mucho cuidado. Pero entre cada planta te da 10, 12. Hey, o sea, incluso en tu jardín lo podrían... Por supuesto, teniendo sus nutrientes y el clima, que no haga frío, especialmente cuando la flor está, porque es bien delicada la flor, bien delicadita, es una flor hermosa. Sí recuerdo haberlo visto cuando estuve en Saña, incluso cuando fui al museo donde está Luis Roca. Claro. ¿No? Tenían una parte incluso para tratar de que por supuesto, ¿no? Y ahí me mostraron incluso la planta, la rama, el fruto, cómo se estaba... Es sembrarlo, y es... Claro. Ajá. Entonces, luego vi encontrando también las maneras de los checos grandes. Por ejemplo, en el caso que Sergio me dijo, maestro, de ahí usted puede sacar un checo tambor. Ya pues le dije. Y verdad que ¿ve? El algodón negrito, guarda los palitos.
En el algodón negrito guarda los palitos, que con la bullida pronto van a arder. Que con la bullida pronto van a arder. Cansado termina la faena en el campo, cansado termina la faena en el campo, pero muy contento se va para su campo, pero muy contento se va para su campo, pero se pone sabroso cuando toma chinchín, pero se pone sabroso cuando toma chinchín. Díganme ustedes. No, definitivamente. Todo lo que se puede hacer con estos instrumentos. Creo que hasta inclusive nosotros podemos hacer ahorita un ensamble. ¿Te crees? ¿Por qué no? Podría ser, podría ser. Sí. ¿Le parece? A ver, vamos a hacer una pausa Una para, pausita para organizarnos. y vemos y hacemos un ensamble. ¿Qué le parece? Listo. Ok, va la promesa. Listo. Yo creo que sí. Ya. Bien, amigos, ya finalizando esta entrevista, ya después van a ver el ensamble que hemos podido organizar acá con el maestro y por su ayuda. A ver, eran unos videos que van a salir por separado posiblemente, pero vamos a escoger uno para esta ocasión. Maestro, ha sido un gusto poder estar con usted. Bueno, yo sé que el tiempo es valioso y me gustaría conversar más. En realidad, ojalá. Quedó chico, ¿no? Quedó chico. Sí, quedó chico. Falta el Ojalá, lado B. el lado B, lo que decía antes con los cassettes. Y poder conversar en otra oportunidad, ¿no? Maestro, un mensaje para nuestro público, para esta generación, ¿qué nos podría decir? Bueno, estoy voy camino a los 73 años y todavía me falta mucho por aprender, seguir aprendiendo y seguir desarrollando. No hay límites para esto. Un mensaje especial para las nuevas generaciones. Somos peruanos y tenemos una variedad inmensa. Hemos recuperado 17 instrumentos afroperuanos allá en el Museo de Saña. Son peruanos, netamente peruanos. Estoy incluyendo esta pequeña colección de instrumentos para que ustedes también experimenten. Es la oportunidad de desarrollar su propia cultura musical. Ahora que existen las pruebas, ahora ya hay con qué trabajar. Simplemente pónganle corazón y verá la combinación de todos estos sonidos es espectacular. Así que les deseo mucha suerte a todos ustedes con sus proyectos. Espero continuar difundiendo nuestra historia, nuestras raíces especialmente, y esa oportunidad de demostrar estos instrumentos afroperuanos que están en vigencia, como el checo, que ya es patrimonio cultural de la nación desde el 2010. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por esta oportunidad de poder difundirlo, ¿no? Gracias. No, definitivamente gracias, maestro, por el aporte que nos está dejando. Ha sido una enseñanza muy valiosa, tanto en lo histórico, en lo cultural y sobre todo mostrarnos estos instrumentos. Y como bien ha dicho, ¿no? Para que la juventud hoy en día pueda experimentar sobre estos instrumentos y sobre todo porque es netamente peruano. Sí. Netamente peruano, ¿no? Maestro, antes que nos vayamos a Vallar, ¿dónde lo podemos ubicar? A ver, por favor, para que la gente lo pueda contactar en su momento. Por favor, ahí está mi número, el que siempre he tenido, 945-1291-83. En el Facebook también me pueden ubicar como Cajón Alfredo Valiente. Creo que también estoy en Instagram también, así que ya la tecnología nueva no la he oído mucho, pero... Bueno, igual ya saben cómo pueden comunicarse con él, maestro, percusionista, músico también, y bueno, enseña cajón, ¿no? Enseña cajón, entre otros instrumentos. Para mí, sí, especialmente también nosotros seguimos desarrollando y recuperando la historia del Val Criollo antiguo, esas joyas antiguas, y tengo un gran amigo de más de 50 años, mi compadre Yayo Rodríguez, con que tenemos el dúo Criollos y Añejos, y estamos a la orden para ustedes temas antiguos, tradicionales, que no lo canta nadie. Así que encantado, 945-1291-83, a la orden.
Muchas gracias, maestro. Ha sido un placer, un Muchas gusto gracias poder a estar ustedes. aquí. Gracias a ustedes. Bueno, amigos de Purucho y Papel, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo poder aprender, ¿no?, sobre nuestra cultura. En esta oportunidad hemos hablado un poco de música, un poco de historia y es algo muy importante que tenemos que saber reconocer. Que lo difundan. Así es. Hasta otra oportunidad, amigos. Esta es una novedad, esta es una recopilación, un festejo que hice, se llama A la Mar, está dedicado a la esclavitud. Así que con todo cariño, tenemos como 10 días ensayando, por si acaso. ni 5 segundos, ya. Listo. Entonces yo se lo marco, ¿ya? El negro no nació esclavo así, el negro le esclavizaron. El negro no nació esclavo así, el negro le esclavizaron. Y después que lo amarraron, se lo llevaron pa' Haití. Después que lo amarraron, se lo llevaron pa' Haití. El negro no nació esclavo así, el negro le esclavizaron. El negro no nació esclavo así, el negro le esclavizaron. Y después que lo amarraron, se lo llevaron pa' Haití. Después que lo amarraron, se lo llevaron para el Haití. A la mar me llevan de razón, a la mar me llevan de razón, dejando a mi madre en el corazón, dejando a mi madre en el corazón. ¡Vamos allá! ¡Opa! Lo trajeron en cadenas, amarrados en un cepo. Ay, lo trajeron en cadenas, amarrados en un cepo. Los negros viejos cantaban, abuelete viejo. Los negros viejos cantaban, abuelete viejo. A la mar me llevan, tener razón. A la mar me llevan, tener razón. Dejando a mi madre en el corazón, dejando a mi madre en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. ¡Festejo!